Aleluya. Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, si lo hemos encontrado, confirmamos con un amén. Y le damos lectura en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Oramos al Señor. Amado Dios, en este momento te damos gracias, Señor. Te damos la infinita gracia, Dios mío, porque usted nos da este privilegio de estar reunidos, congregados en este día. Señor amado, tu palabra ha sido leída delante de tu pueblo, Señor. Te ruego, Dios mío, que usted me dé la gracia y la sazón de lo alto para que tu palabra, Dios mío, haga vida en el corazón de tu iglesia. Úsame para la gloria de tu nombre. Úsame, Dios mío, para la edificación de tu pueblo. Rompe los yugos del diablo, las cadenas, los planes del enemigo, y que tu pueblo pueda estar atento a tu palabra, Señor amado. Te lo pido, te lo agradezco en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén, demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden sentarse. Bendito sea el Señor. La Biblia nos enseña que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bendito sea el Señor. En el sexto día, Dios hizo las bestias, los animales, las aves. Bendito sea el Señor. Y de forma especial dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bendito sea el Señor. Quiero titular este mensaje: ¿qué imagen refleja tu vida? Cristo vive. El estado del hombre en el principio. El hombre fue hecho para ser el reflejo de Dios. Aleluya, ¿cuántos lo alaban? Fue una creación especial de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, dijo, hagamos al hombre, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Aleluya. Adán fue creado, amado, a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es una imagen? Aleluya. Sabemos que una imagen puede encontrarse en la mayoría de las monedas. Cristo vive. Allí en Mateo, en el capítulo 22, aleluya, en el versículo 18, la palabra de Dios nos dice, aleluya, lo siguiente. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bendito sea el Señor. Quisieron tentar al maestro, aleluya, pero el maestro les dio la respuesta precisa. Aleluya. La respuesta exacta. Porque Dios es exacto. ¿Cuántos lo alaban? Dios no anda con rodeos. Aleluya. Dios no se va por las ramas. Dios va directo al corazón y a la conciencia. ¿Cuántos lo alaban? Bendito sea su nombre. Entonces Jesús le preguntó, ¿de quién es esta imagen? De esta moneda romana
ellos dijeron, de César. Bendito sea el Señor. Cuando nos levantamos por la mañana y nos miramos en un espejo, aleluya, ¿qué imagen vemos? La nuestra, ¿cierto? El espejo lo refleja a usted y me refleja a mí. Su imagen se refleja en ese espejo. Bendito sea el Señor. Cuando Dios hizo al hombre, dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen. El hombre, aleluya, en ese momento, en la dispensación de la inocencia, reflejaba a Dios. Era el reflejo de Dios. ¿Cuántos lo alaban? La imagen de Dios estaba en el hombre. Lo mismo sucede cuando nos miramos en un río de aguas transparentes. Aleluya, nuestro rostro se refleja en el agua, como dice Proverbio ayer en el capítulo 27, verso 19. Se refleja nuestro rostro en esa agua cristalina. Bendito sea el Señor. El hombre fue creado para reflejar a Dios. El hombre fue creado para ser el espejo de Dios. Cristo vive. Y ahora la iglesia tiene que ser el espejo de Dios. En este mundo el cual nos ha tocado vivir. Un mundo corrupto, lleno de violencia, lleno de maldad. La iglesia tiene que ser el espejo de Dios en medio de esta sociedad. ¿Cuántos lo creen? Entonces el hombre fue creado para ser el reflejo de Dios y ser el espejo de Dios. Aleluya, esta era la responsabilidad del hombre. Adán debía ser un espejo que reflejara a Dios y como Dios es. Cristo vive. A Adán se le dio la oportunidad de conocer, de demostrar, aleluya, las siguientes cualidades del Dios eterno al cual usted y yo servimos. Se le dio la oportunidad de conocer y demostrar la verdad de Dios. Aleluya. Se le dio la oportunidad de demostrar la bondad de Dios, de reflejar la impecabilidad de Dios, la rectitud de Dios, la santidad de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la pureza de Dios. Aleluya. ¿Cuántos lo alaban? Linda oportunidad Dios le dio a Adán de conocer y demostrar todas estas virtudes, estas cualidades del Dios eterno. Dios colocó a Adán sobre la tierra como mayordomo de la creación, sobre los aves, los peces, sobre los animales, aleluya, las bestias del campo, como mayordomo Dios lo puso, etcétera. Aleluya. La bendición de Dios estaba sobre Adán y Eva. Cristo vive. Dios dijo al final del sexto día que todo lo había hecho, todo lo que había hecho era bueno. Aleluya. Dios no creó un hombre pecador. Dios no creó un hombre malvado. Él creó a Adán perfecto. Bendito sea su nombre, quien más tarde se hizo pecador porque le falló a Dios, pero Dios lo hizo perfecto, lo hizo un hombre, aleluya, sin fallas. Cuando Dios lo creó, Adán no tenía un corazón pecador. Él era inocente. Bendito sea el Señor, porque era la dispensación de la inocencia. La palabra inocente, amado, significa libre de pecado. Significa libre de maldad, libre de culpa. En el principio, Adán era inocente. No tenía pecado, no era culpable de ninguna falta de pecado. Aleluya, su mente no estaba llena de malos pensamientos, no conocía el mal. Aleluya, porque era, aleluya, la dispensación de la inocencia. Cristo vive. Adán, aleluya, en ese momento, aleluya, gozaba de una relación maravillosa con Dios. Él podía caminar con Dios. Él podía conversar con Dios. Él podía regocijarse con Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya, porque no había pecado que se interpusiera entre él y el hombre. Bendito sea el Señor, entre Dios y el hombre. No había pecado.
Bendito sea el Señor. No había pecado en su vida que pudiera interponerse entre él y Dios. Aleluya. Porque el pecado causa división. El pecado se interpone en nuestra relación con Dios. Aleluya. Cuando le fallamos a Dios, hay, aleluya, una barrera ahí. Bendito sea su nombre. Se rompe la relación. Bendito sea su nombre. Pero en ese momento no había pecado, no había maldad que se interpusiera entre él y Dios. Cristo vive. Además de eso, amados, Adán vivía en un entorno perfecto. Bendito sea el Señor. No vivía en un mundo maldecido por el pecado como lo vemos hoy en día. No había crimen. No había enfermedad. No había muerte, no había pobreza, no había violencia en la tierra, no había idolatría, no había nada de aquello. Aleluya. El mundo en el que vivió Adán era completamente diferente al nuestro. Había una sola cosa en su mundo que no era buena: el diablo. Amén. Bendito sea su nombre. Era lo único que no era bueno. Dice la Biblia en Génesis en el capítulo 3 verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Lo único, aleluya, que no era bueno era el diablo. Bendito sea el Señor. Pero ahí surgen las preguntas. ¿Qué responsabilidades le dio Dios a Adán? ¿Qué tipo de mayordomía tenía Adán? ¿Qué puso Dios en las manos de Adán? Dios puso en las manos de Adán un mandato muy simple, muy sencillo, y su deber era obedecerlo. Nada más que eso, obedecer. Y no comer de la fruta del árbol especial que había en medio del jardín. Aleluya. Dios le dio a Adán esta simple prueba de obediencia, pero Adán falló. Adán pecó. Adán escogió desobedecer a Dios. Aleluya. Adán escogió quebrantar, aleluya, el mandato de Dios. Escogió la muerte en vez de la vida. ¿Qué va a escoger usted en esta noche? Aleluya. Obedecer a Dios o desobedecerlo. Va a escoger la muerte o la vida. Va a escoger reflejar a Dios o reflejar al diablo. Cristo vive. Santo su nombre. Adán fue totalmente responsable por lo que hizo. Aleluya. Cayó en el pecado, fue culpable, dejó de ser inocente. Bendito sea el Señor. Y por haber pecado, amado, Dios lo sacó del huerto. Así cuando falló Lucifer, aleluya, Dios lo echó del cielo. Adán pecó, Dios lo sacó del huerto y no tuvieron más acceso al árbol de la vida. Y Dios puso al este del jardín a 2 querubines con espada que lanzaban llamaradas con rayos incandescentes a su alrededor, lo cual hacía imposible que alguien se acercara nuevamente a ese lugar. Estaba resguardado, protegido. No vaya a ser cosa que el hombre extienda su mano, aleluya, y coma del otro árbol y viva para siempre. Imagínese usted que viva para siempre y lleno de maldad y lleno de pecado. Bendito sea el Señor. Entonces, Adán pecó y las consecuencias de ese pecado, aleluya, causó desastres. Bendito sea el Señor. Después que Adán pecara, la tierra cambió por completo. Ya no fue lo mismo. Aleluya. Ahora la tierra iba a producir cardo, espinas.
Bendito sea el Señor, las consecuencias fueron graves, los resultados fueron desastrosos. Aleluya, como se ven hoy en día en todas partes de la tierra. ¿Qué se ve hoy en día en todas partes de la tierra? Violencia, maldad, guerra, aleluya, odio, rencor, enemistades, pleitos, contienda, disensiones, aleluya, lenguas largas. Bendito sea su nombre, un montón de cosas, idolatría, aleluya, aborto, casamiento de hombres con hombres, mujeres con mujeres, leyes que van contra la palabra de Dios, brujería, hechicería, espiritismo. Santo es su nombre. Cristo vive. Aleluya. Santo. El pecado y la muerte entraron en el mundo. Entró la enfermedad. Aleluya. Hoy en día se requiere arduo trabajo para poder comer. Dolor y sufrimiento, las mujeres al dar a luz. Todos se hicieron pecadores. Todos los hombres están condenados. Aleluya, dice la palabra del Señor. Porque el pecado se traspasó a todos. Cristo vive. En Romanos, en el capítulo 5, verso 18, la Biblia dice: así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Jesucristo, Jesucristo, el varón perfecto. Aleluya. La tierra fue maldecida por causa del pecado de Adán. Hoy en día vivimos en un mundo decadente, vivimos en un mundo malvado, personas pecadoras que van hacia la tumba. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Santo su nombre. Entonces el pecado de Adán lo arruinó todo. Aleluya. El pecado de Adán ha creado la necesidad de los siguientes oficios existentes. Escuche: policía, doctor, juez, soldados, pastor, misionero, sepulturero, detective, etc. Todos estos oficios y muchos más fueron a causa de el pecado de Adán. Vive. También las siguientes instituciones, aleluya, como las cárceles, las casas de velatorio, los cementerios, los hospitales, rejas, los domicilios, cerraduras, el trato hacia los demás, etcétera. Todas estas cosas fue a consecuencia del pecado de Adán. Entonces el pecado de Adán afectó a toda la raza humana. Aleluya. En la caída de Adán pecamos todos. Cristo vive. Pero ahora hay una pregunta: ¿ha hecho Dios algo para remediar los terribles resultados del pecado de Adán? ¿Ha hecho Dios algo? Aleluya. Por supuesto que sí. Dios hizo algo maravilloso. Dios hizo algo glorioso. Dios hizo algo, aleluya, espectacular. Aleluya, dejó su trono de gloria. Vino a nacer ahí en Belén de Judea. Vino a cumplir, a derramar su sangre por ti y por mí. Vino a pagar el precio por nosotros, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios. No había esperanza para nosotros, pero Él, aleluya, hizo algo glorioso y maravilloso. El Hijo de Dios vino a morir en la cruz del Calvario por los pecadores y perdidos. Murió por ti, murió por mí. Aleluya, bendito sea su nombre. Y debiéramos estar agradecidos. Debiéramos estar, aleluya, contentos, porque Él pagó nuestro precio. Tomó nuestro lugar ahí en la cruz.
Aleluya, ese lugar me correspondía a mí y a cada uno de nosotros. Aleluya, pero Él tomó nuestro lugar, pagó el precio. Aleluya, y el precio fue la sangre del Cordero de Dios. Esa sangre bendita que nos redimió. Y hoy podemos alabar, podemos bendecir, podemos glorificar a Dios, levantar nuestras manos, podemos cantar salmos, podemos alabar el nombre del Señor. Hoy estamos contentos porque estamos aquí gracias a ese sacrificio glorioso del Cordero de Dios. ¿Cuántos lo alaban? ¡Aleluya! ¡Cristo vive! La muerte entró por un hombre, Adán, pero la vida entró por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo hoy tenemos vida. ¿Cuántos tienen vida? ¿Cuántos tienen vida? Los que tienen vida le alaban. Los que tienen vida le glorifican. Los que tienen vida pueden decir gloria a Dios. Los que tienen vida pueden decir amén. ¿Cuántos tienen vida? Aleluya. Hay una presencia hermosa del Señor. Bendito el que vive. Bendito el que vive. Aleluya. Cristo vive. Lo que perdió Adán, aleluya, ahora nosotros tenemos esa responsabilidad. Adán dejó de reflejar a Dios, ahora la iglesia tiene que reflejar a Dios. Aleluya, si decimos que Cristo vive en mí, reflejemos a Dios en medio de esta sociedad. Que la gente pueda decir, ese es un hijo de Dios, esa es una hija de Dios. Aleluya. Pero ¿qué dice la gente hoy? Cristo vive. La imagen fue estropeada. Cristo vive. Cuando Adán pecó, aleluya, la imagen de Dios que había en él se estropeó, se echó a perder, se arruinó. Ya el hombre dejó de reflejar a Dios porque entró la violencia. El primer hijo, Caín, se convirtió en el primer asesino. Mató a su hermano Abel. Aleluya, la descendencia de Caín fue una descendencia impía. Aleluya, la descendencia de Seth fueron los primeros en invocar el nombre de Jehová. Bendito sea el Señor, aleluya, porque hubieron hombres que reflejaron la imagen de Dios como Enoc, que caminó con Dios, aleluya, y no vio muerte, fue traspuesto para no ver muerte, aleluya, porque era un hombre que caminaba con Dios, aleluya, que reflejaba la imagen de Dios. Bendito sea el Señor. De la descendencia de Seth viene, aleluya, Noé también, que caminaba con Dios, aleluya, y en medio de esa sociedad, aleluya, se guardó para Dios, reflejó la imagen de Dios a ese mundo. Bendito sea el Señor, lleno de violencia. ¿Cuántos lo alaban? Bendito sea su nombre. Cristo vive. El pecado lo arruinó todo. El pecado estropeó la imagen de Dios. Y esto significa que Adán ya no pudo reflejar la imagen de Dios nunca más. Aleluya, ahora Adán, en vez de reflejar a Dios, empezó a reflejar el pecado. Aleluya, empezó a reflejar el yo. Empezó a reflejar a Satanás. Santo su nombre. Y así hay muchos hoy en día que en vez de reflejar a Dios, reflejan el pecado, reflejan el yo, reflejan a Satanás, el diablo. Santo su nombre. Aleluya. Por eso la pregunta: ¿qué imagen refleja tu vida? Cuando mentimos, cuando somos soberbios, cuando somos vanidosos, ¿a quién estamos reflejando? Aleluya. Cuando pelamos, cuando aleluya, hablamos más de la cuenta, ¿a quién reflejamos? Cristo vive. Aleluya, debemos mirar, aleluya, José cuando estuvo en Egipto, bendito sea el Señor, él no se volvió un egipcio, sino, aleluya, que se mantuvo fiel a Dios y reflejó a Dios allí en Egipto. Bendito sea su nombre. También podemos hablar de Daniel, aleluya, que los hombres allí de Babilonia dijeron: mora en él el espíritu de los dioses santos. Bendito sea el Señor, marcó una diferencia, aleluya, que no comió de la comida del rey.
No se contaminó con la porción de la comida del rey. Aleluya, porque él se mantuvo fiel a Dios. Aleluya, porque reflejó la imagen de Dios. Cristo vive. Nosotros estamos en medio de esta sociedad, en medio de este mundo, pero no tenemos que volvernos mundanos. Aleluya, sino que tenemos que ser el reflejo de Dios en medio de esta sociedad. Aleluya, que se la está llevando el diablo, en medio de esta sociedad idólatra, en medio de esta sociedad pagana, con sus fiestas mundanas. Aleluya, usted y yo tenemos que reflejar al Dios de la verdad. Cristo vive. Aleluya. Santo es su nombre. Muchas veces decimos que tenemos a Dios en nuestro corazón. Aleluya. Pero muchas veces la realidad, bendito sea su nombre, el esposo le pega a la esposa. Hay violencia. Santo es su nombre. Hay odio. Hay rencores. Hay malas palabras. Santo es su nombre. Hay pelambre. Cristo vive. Hay vanidad. Hay orgullo. Hay diferentes cosas que pasan. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dios está aquí. Entonces Adán, aleluya, en vez de reflejar a Dios, empezó a reflejar el pecado. Empezó a reflejar el yo. Empezó a reflejar a Satanás. Aleluya. Y hoy en día hay un montón de predicadores, aleluya, que son yo. Santo es su nombre. Que son yo. Cristo vive. Aquí el yo no sirve. El único más grande se llama Jesucristo. Santo es su nombre. Aleluya. ¿Cuántos lo alaban? Aquí el único que tenemos que reflejar es a Dios. Es a Jesucristo el Señor. Aleluya. Bendito el que vive. La imagen fue estropeada. Santo su nombre. Aleluya. El amor, el dinero. Santo su nombre. La vanidad, la soberbia que corona a muchos. Santo su nombre, al no someterse, la autoridad. Santo el que vive. Aleluya. ¿Quién está reflejando? Al no ser obediente a las autoridades, ¿a quién está reflejando? Cuando guardamos rencor en nuestro corazón, raíces de amargura y no perdonamos, ¿a quién reflejamos realmente? Aleluya. Cuando guardamos rencor en nuestro corazón, a este hermano lo paso pero no lo trago, ¿a quién estamos reflejando realmente? ¿Realmente estamos reflejando el amor de Dios? ¿Realmente estamos reflejando la verdad de Dios? ¿Estamos reflejando la santidad en nuestras vidas? La pureza del Dios eterno. ¿Estamos reflejando la misericordia, la compasión de Dios? Aleluya. ¿O estamos haciendo las cosas para que los demás lo vean que lo estamos haciendo, pero en el fondo, aleluya, sentimos otra cosa? Santo es su nombre. Cristo vive. Aleluya. Porque los fariseos reflejaban otra cosa. Ellos decían que amaban a Dios. Aleluya. Pero reflejaban otra cosa. Santo su nombre. Bendito sea Dios. Así también Saulo de Tarso, cuando perseguía a la iglesia, él pensaba que le rendía culto a Dios. Pensaba que con eso estaba reflejando lo que era Dios. Cristo vive. Aleluya. Pero la realidad no era esa. Aleluya. Así los fariseos también, aleluya, tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Bendito sea el Señor. Los religiosos, aleluya, hablan de Dios, pero no tienen a Dios en el corazón. No reflejan a Dios, aleluya. Cristo vive. Adán, cuando cayó en el pecado, aleluya, y desobedeció a Dios, dejó de reflejar a Dios. Se arruinó la imagen, fue estropeada. Empezó a reflejar el yo, a Satanás, porque pasó, aleluya, todo lo que Dios le había dado en sus manos. La mayordomía que Dios había puesto en sus manos fue traspasada a Satanás, el diablo. Ahora él es el Dios de este mundo.
Bendito sea el Señor. Entonces ahí podemos entender, aleluya, que los que se meten a la política siendo cristianos están más perdidos que el diablo. Cristo vive. ¿Cuántos lo alaban? Nosotros somos la iglesia del Señor. Somos embajadores del reino de los cielos. Aleluya. Y en el reino de los cielos está nuestro Señor, nuestro Dios, a quien tenemos que reflejar en medio de esta sociedad. Aleluya. Ese es nuestro deber. Lo que perdió Adán a través de Cristo, hoy nosotros tenemos que recuperar y reflejar a Dios en medio de este mundo corrompido. Pero ¿a quién estamos reflejando? Santo su nombre. Cristo vive. Antes que Adán pecara, el alma del hombre era inocente, separada del pecado. Al hombre se le había dado la oportunidad de conocer, de mostrar y reflejar a Dios. Después que Adán pecó, la condición del hombre cambió en gran medida. El hombre solo podía reflejar el mal. ¿Y qué refleja la sociedad de este mundo? El mal. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aleluya. Y está hablando dentro de las iglesias. Aleluya. Se multiplica la maldad muchas veces y en vez de reflejar a Dios, se refleja, aleluya, el pecado. Bendito sea el Señor. Cristo vive. Entonces, debemos hacer una elección. Dios nos llama en esta noche a tomar una decisión. Una decisión entre la vida y la muerte. Una decisión entre la bendición o la maldición. Y Dios, aleluya, se lo habló a su pueblo. Allí en Deuteronomio, en el capítulo 30, verso 19, Dios se lo habló a su pueblo y le dijo: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué va a escoger usted? ¡Aleluya! Bendito sea su nombre. Más le vale que escoja la vida. Tenemos que escoger la vida porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Cuántos están vivos? Aleluya. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y escuche, amando a Jehová tu Dios. ¿Cuántos le aman? Atendiendo a su voz. ¿Cuántos escuchan su palabra? Aleluya. Hoy ya está diciendo en su corazón que termine luego. Aleluya. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, es vida para ti. Él es vida para mí. Bendito sea el Señor. Y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y a Jacob, que les había de dar. Escoge pues la vida. Entonces, ¿cuál es tu elección? Aleluya. Entonces, desde hoy vamos a reflejar la imagen de Cristo. Vamos a reflejar que Dios vive en mí. Vamos a dejar de mentir. Vamos a dejar de idolatrar. Vamos a dejar de batir la lengua. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos lo alaban? Aleluya. Tenemos que reflejar las cualidades del Dios a cual servimos. Pablo exhortó a los cristianos de su tiempo. Aleluya. ¿Y qué le exhortó a los cristianos de su tiempo? Si vamos allí al libro de Efesios, en el capítulo 5, verso 1, dice la Biblia: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aleluya. Eso le exhortó Pablo a los cristianos de su tiempo. Háganse imitadores de Dios como hijos amados. ¿A quién debemos imitar?
a Dios porque a Él le estamos sirviendo. A Él le estamos adorando. Ahora, si usted le está sirviendo a otro Dios, aleluya, claro que va a imitar al otro Dios. Como muchos predicadores de hoy, que son instrumentos de Satanás. Aleluya. Se fue el gozo. Son instrumentos de Satanás los que predican el evangelio de la prosperidad, el evangelio del éxito. Saca el campeón que hay en ti. Aleluya. Todo ese tipo de predicaciones, aleluya, que van contra el mensaje auténtico del Señor, son emisarios de Satanás y reflejan a Satanás. Pero los verdaderos hombres de Dios que predican la verdad van a reflejar al Dios de la verdad, van a reflejar la santidad, van a reflejar la pureza del Dios eterno. Cristo vive. Aleluya. Entonces nuestro propósito como portadores de la imagen de Dios es mostrar la gloria de Dios al mundo. Aleluya. Qué tremenda palabra. Mostrar la gloria de Dios al mundo. Santo es su nombre. Aleluya. Pero ¿qué gloria estamos mostrando? Para ser como ese, ¿qué voy a ir a la iglesia? Santo es su nombre. Para ser como esa que anda puro pelando. Aleluya. Viven en la esquina conversando por aquí, por allá. Hablando del pastor, del hermano, del diácono. ¿A quién están reflejando esa gente? Yo conozco varios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gente que no ha cambiado y levantan la mano y empiezan a fumar y dicen que son cristianos. ¿A quién reflejan realmente? Cristo vive. Dios está aquí. Entonces Dios nos manda, aleluya, que nos hagamos imitadores de Dios. En medio de esta sociedad debemos reflejar la imagen de Dios, debemos mostrar la gloria de Dios al mundo, debemos ser luminares en el mundo, la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Cuántos lo alaban? Debemos vivir en relación con Dios y compartir su verdad con los demás. Ese es nuestro deber, no es otro. Cristo vive. Debemos vivir de acuerdo con los principios divinos. Pero ¿qué principio estamos haciendo? Debemos mostrar el amor, la compasión, la justicia y otras cualidades que vienen del Dios eterno, que reflejan el ser del Dios todopoderoso al cual quisimos servir. La Biblia nos llama, aleluya, a ser transformados a la imagen de Cristo. Alcanzar la estatura de un varón perfecto. Aleluya, Cristo, quien es la imagen misma de Dios, y vivir de manera que honremos a Dios, como lo hizo José, como lo hizo Daniel, como lo hicieron los primeros cristianos que reflejaban, aleluya, al Dios verdadero a cual servía, y no le importaba que fueran llevados a los circos romanos. Aleluya, lo que le importaba a ellos era glorificar al Dios de la verdad. Santo es su nombre. Cristo vive. Entonces nuestro deber ahora como iglesia es reflejar a Dios. Aleluya, ese es nuestro deber. Reflejar el amor de Dios, el perdón, la misericordia, la compasión. Y Jesús se lo dijo a los fariseos, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Bendito sea el Señor. Reflejar la misericordia, el amor, la fe, la compasión, la verdad, la santidad, la pureza. Bendito sea el Señor. Por eso dice la Biblia, el que es santo, santifíquese más todavía. El que es inmundo, sigue siendo inmundo todavía. Bendito sea el Señor. En medio de esta sociedad tenemos que reflejar a Dios. Tenemos que reflejar la imagen del Dios invisible, al Dios todopoderoso. Debemos andar en luz, debemos andar en santidad, debemos andar en la verdad, debemos caminar en justicia, debemos, aleluya, reflejar las cualidades del Dios al cual servimos. Santo es su nombre. Tenemos que reflejar a Dios, aleluya. Entonces por nuestra boca no pueden salir groserías. Aleluya. Por nuestra boca no tiene que salir pelambre ni cagüines.
Tenemos que reflejar a Dios. Aleluya. Nuestro lenguaje se llama Biblia. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Bendito sea el Señor. Entonces la pregunta, ¿qué imagen refleja tu vida? Bendito sea el Señor. Creo que el Señor, aleluya, nos dio en el clavo. Y si hasta aquí no hemos estado reflejando a Dios, hoy Dios nos llama a que tomemos la decisión de empezar a reflejar al Dios al cual servimos. ¿Cuántos quieren empezar a reflejar a Dios? Si hasta aquí no lo estabas haciendo, ven a humillarte ante tu Dios. Aleluya. Ahora se ven los valientes. Bendito el que vive. Santo es su nombre. Bendito el que vive. No se haga el desentendido si Dios le habló. Si de Dios no los podemos ocultar ni esconder. Bendito el que vive. ¿A quién estoy reflejando? ¿A Dios o a Satanás? No podéis servir a dos señores. Cristo vive. Mientras el coro entona alguna alabanza y que Dios ponga en su corazón, aleluya, vamos a orar por nuestros hermanos. Si hay alguien más que tiene que pasar, hágalo, no se quede ahí.